Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:36 minutos, 7:36 en las Islas Canarias. Doña Lucía Carboné... Doña Lucía Echevarría. Estamos todos igual, hola, buenos Estamos días. igual, no, yo estoy Sí. mucho peor, Usted está mucho mejor Yo creo mentalmente que yo. estamos- Ha venido con muletas. Con bastón estilo Antonio Gala, o Byron, ¿no? Hay una tradición ahí. ¿Qué le pasa a usted, doña Ay, no, Lucía? prefiero no contarlo, que es muy largo, Bueno. es información. Un drama, bueno, da igual. Bueno, doña Lucía Echevarría, ¿usted confiaba en que Ábalos entrara en prisión? Pues él ya venía avisándolo, porque él decía, no voy a poder ir porque no voy a poder pagar la fianza, pobrecito de mí, no tengo un duro, claro, tiene todo el dinero en Guinea guardado, ¿no? Con lo cual, yo realmente... Él tiene razón en algo que dice, que es, pero ¿cómo le dejan salir a Santos Cerdán y a mí me hacen entrar? Pero sí. Hombre, tiene su explicación, Sí. Porque Santos Cerdán, en principio, ¿hay riesgo de fuga? Bueno, Santos Cerdán todavía puede tener la esperanza de que al final pues no le manden a juicio, entonces puede intentar hacer cosas desde aquí. Si se fuga, ya inmediatamente se autodefine como culpable, con lo cual puede seguir aquí dando la lata, intentando evitar que se dicte auto de procesamiento. Sin embargo, Ábalos ya no, ya hay dictado auto de procesamiento y se piden 24 años de cárcel, 24 con lo años, cual... Yo creo que ahí, a ver, mira, no voy a hablar de determinadas cosas, tienes tú mucha más información que yo, pero yo a este señor le llevo analizando mucho tiempo, ¿no? Y entonces tiene... rasgo psicopático es la frialdad, rasgo narcisista es el querer que te vean, rasgo narcisista tiene Pedro Sánchez, psicopático tiene él. ¿Tiene quién, Ábalos? Sí, porque... ¿Ábalos tiene rasgo psicopático? Yo creo que simplemente un jeta, ¿no? Bueno, es un tío que te puede mentir a la cara sin ningún problema, o sea, que ha Pero mentido eso en no es directo. psicopatía, eso es Ya, jetez. No, pero mantener que ni te tiemble el pulso, ni te tiemble la mano, le digas con tanta tranquilidad, es que eres muy frío. Entonces, desde luego, está con Koldo, que Koldo en una cárcel se hace el rey, es obvio, ¿sabes? Y yo creo que este señor es muy frío. Él se hace la víctima todo el rato, pero es una persona muy fría, dentro de que tiene pues una propensión a, no sé si se puede decir, teóricamente una propensión presuntamente a la adicción, pero bueno. Pero yo creo que este señor en prisión, y sobre todo teniendo a Koldo al lado, aguanta muy bien, pues dentro de prisión empezar a negociar, ¿no? Y entonces, para mí que le han puesto 24 años para crearle prisión, presión ¿Usted en no prisión. ¿No cree que se esté planteando declararse mujer para que le pasen al módulo de mujeres? Oye, pues sería sobre todo ¿Sería Koldo. feliz? Koldo, que se llame Coldita, ¿sabes? Bueno, don Asís Timmermans, que no le he dicho nada. ¿Qué tal, don Luis? ¿Qué tal, don Antonio? Perdón. Don Antonio, porque me voy a autodeclarar hombre. No sé si lo va a conseguir, pero si yo le llamo mujer, si se declara hombre, ¿usted cree que me pueden demandar? A mí me demandaron, me recuerdo. Sí. Lo sé, y además, Lucía. me demandaron y el tontolaba, perdón, porque igual me demanda otra vez, ese señor que no era muy hábil, en sus propias redes sociales se llamaba a sí mismo hombre, pero si no llega a ser por eso, me podía haber caído la del pulpo. Lo sé, Lucía, hasta eso hemos llegado. Alucinante. Decía un viejo dicho del parlamentarismo inglés, lo traduzco casi literalmente: el Parlamento puede hacer cualquier cosa salvo convertir mujer en hombre y hombre en mujer. Esto es un dicho del parlamentarismo inglés que hoy no tendría mucho sentido. Ya se ha caído. Koldo Ábalos en un módulo femenino, claro. Ayer le iba a despedir su exnovia a las puertas de la cárcel. ¿Cuál de todas? Es todo un caballero. Sí, esto era como el anuncio del entierro de alguien que de repente empiezan a darle todas al mando del coche, ¿no? Todas las novias, amantes y mujeres y exmujeres. Yo no compito en análisis del perfil psicológico con doña Lucía en absoluto, que por cierto, su canal de YouTube, Ay, ¿lo ves? Cutre Canal. Mira, ilusión. Lucía, le confieso que no lo he visto todavía, pero es que me remiten
insistentemente diciendo, oye, es buenísimo esto, no lo he visto porque no me ha dado tiempo. Es que es muy cutre, muy cutre. No, pero me han dicho muy bien incluso que tiene algo que decir sobre el inmueble de nuestra querida Yolanda. Pero... sí, ¿tiene usted claro. info de eso? ¿Cómo se llama? Cutrecanal, ¿no? Cutrecanal. Hombre, pues eso, Es que yo- luego nos lo dice. Entonces, no, quiero decir que yo no lo sé, yo sigo teniendo la sensación de que el más vulnerable es Ábalos por ser el más, ¿cómo lo diría?, emocional, una persona que le importa más que a otros su propia imagen, su propia... Pues fíjate que no estoy de acuerdo. Bueno, sí, y seguramente tienes razón, pero en todo caso lo que sí creo es que Koldo es más duro, pero más peligroso. ¿Por qué? Porque a diferencia de Ábalos, que en fin es un golfo, eso no es un concepto jurídico, es una evidencia clara, él viene de los servicios en los bajos fondos o en algunos bajos fondos a fuerzas de seguridad en el norte. Quiero decir, lleva grabando y constituyendo o preconstituyendo pruebas desde hace mucho tiempo. Entonces, probablemente Ábalos sabe mucho más que Koldo, pero Koldo puede demostrar mucho más que Ábalos. Y yo creo que por eso la clave de que estos dos personajes colaboren o no con la justicia, cosa que deseamos todos, la clave, me temo, o no, que es Koldo. Bueno, estoy viendo que tiene usted ya en su canal 90.000 suscriptores, casi. 90.000 tengo ya, qué guay. 87.000, 88.000. Y a partir de hoy, por lo menos 8 días más. ¿Qué nos puede usted contar de esa vivienda de Yolanda Díaz? Vale, pues yo hice hace un tiempo un vídeo sobre el Valle de los Caídos, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver el Valle de los Caídos? Porque decían, hay que tirar el Valle de los Caídos porque es fascista, hecho a mayor gloria. Y yo decía, es que esto es absurdo, porque entonces tiene usted que tirar nuevos ministerios y tiene usted que tirar todo lo que está alrededor del Ejército del Aire, que además tienen un aguilucho enfrente con el obelisco. Y nuevos ministerios, porque decían, porque es una obra monumental fascista. Yo decía, nuevos ministerios es mucho más grande. Y es arquitectura fascista pura, o sea, fascista de lo de verdad, de Mussolini, de lo que se llama en arquitectura. ¿Eso es la arquitectura brutalista? No, sí tiene que ver, pero la fascista está dentro del brutalismo, pero es espacios muy grandes, muy cuadrada, muy sobria, cosas del Imperio Romano y tal. Y ahí dije, y me la jugué, yo ya lo sabía. Y ahí es precisamente donde tiene su apartamentito de 443 metros cuadrados, Yolanda Díaz, ahí dentro de ese. Entonces digo, les interesa tirar arquitectura fascista, mayor gloria del régimen cuando se trata de la cruz, pero cuando se trata de su casa no les interesa, ¿no? Y entonces está justo en nuevos ministerios. Pero no sabemos quién se alojó allí durante la pandemia que no pertenece a la familia de Yolanda Díaz. Bueno, es que con 443 metros cuadrados puedes hacer hasta un Airbnb, ¿sabes? Pues yo supongo que se trajo a todos los amigos, es que esos son... Mira, yo no he estado en esos, pero sí he estado en los del Ejército del Aire. Bueno, no puedo decir en casa de quién estuve, era un ministro. Y los techos son inmensos. En el salón comedor puedes hacer una pista de patinaje, te lo prometo. O sea, es que tú te dicen 443 y es como cuando te dicen 600.000 billones, que no te haces a la idea hasta que lo ves. Entonces ha podido meter ahí, fíjate, a todo el mundo, a cualquiera que venía de Galicia a pasar una temporada, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso no estaría muy de acuerdo con las leyes vigentes. Claro que no, pero aparte para mí lo alucinante era, vamos a tirar el valle, pero luego me alojo, porque además Nuevos Ministerios es de un señor que se llama Secundino Zuazo, que se estudia en arquitectura, y me alojo en el sitio que se había diseñado a mayor gloria de transmitir la grandeza del dictador que te estaba poniendo, claro, ahora... Cuando se ha hecho tan grande Madrid no te llama tanto la atención, pero cuando lo hicieron era un edificio un conjunto de un complejo muy monumental y es más grande que el Valle de los Caídos. Pues tire usted su casa si está tan empeñada en que hay que tirar los restos del franquismo. Sí, bueno, su casa no la tiran. Y te hablando de restos una cosa del muy franquismo. cosa. 11 ministros viven en casitas de estas.
y una parte está en nuevos ministerios y la otra está en el complejo del que está al lado del Ejército del Aire, que también era un edificio franquista de los primeros que hicieron para transmitir esto. ¿Han visto ustedes lo de la líder del PSOE en Alicante acusando a los de Vox de hijos de franquistas cuando resulta que su padre fue alcalde franquista? Sí. Y además su alcalde, porque tu padre puede haber sido alcalde en época del franquismo y no ser precisamente franquista, pero esto era de los señores que escribía ¡Viva España! ¡Viva España! Nadie le reprocharía a Yolanda perdón, a Yolanda, a la señora esta de izquierdas que les llama a todos, si sois hijos de dictadores, sí, nadie le reprocharía ser hijo de un alcalde, de un entusiasta alcalde franquista, si no reprochara o utilizara como argumento es que si te pones político a mirar todos los que han sido hijos de franquistas, claro. Pues empezando Luis García Montero, bueno, pero tirando para adelante, o sea, Almudena Grandes era hija del el que les hacía todos los arreglos, el fontanero. Pero ¿sabes qué pasa, Lucía? Aparte de que el franquismo fue un régimen en evolución, un régimen con etapas que fue preparando poco a poco una modernización de la sociedad española que hizo posible la democracia, porque si no, no hubiera sido posible. Pero aparte de eso, nosotros somos hijos o herederos, por supuesto, del franquismo y de la Segunda República, de la Restauración y de la historia de España. Toda esa es nuestra historia, con opiniones, con luces y sombras, con dictaduras y democracias, con golpes de Estado, sobre todo de la izquierda, por cierto, y de todo, etcétera. Nosotros somos hijos de eso. Yo no renuncio ni renunciaré nunca a ser hijos de eso. Y entonces, bueno, pues yo creo que la censura, la demonización y el intento de reescritura del pasado por parte del podemita PSOE, de Zapatero, es un acicate, o debe serlo, para las actuales generaciones, para que lean y estudien sobre el pasado de España. Felipe II, Franco y los visigodos. A ver, yo tengo pedigrí antifranquista, ¿eh? ¿No? Mi abuelo era republicano conocido, mis padres emigraron a Inglaterra, mi padre y mi hermana estuvieron en partidos políticos en la clandestinidad, por eso me fastidia a mí cuando me vienen llamando facha, pero yo que tengo también familiares que lucharon en ambos bandos y alguno se tuvo que exiliar cuando terminaba la guerra por motivos evidentes, pero yo soy heredero también de lo que tú dices. Lo que está claro es que recuperar simbólicamente el cadáver de Franco, que hacen cada 2 por 3, pues bien, es como absurdo a estas alturas del partido. O sea, han pasado 50 años. Pero quiero decir que los complejos de la derecha, yo creo que, en fin, perdón porque nos hemos metido en un tema que no es el que estaba proponiendo el director, como suele pasar, pero los complejos de la derecha clásica española, del Partido Popular, y en realidad desde la transición de demonizar un pasado o de mirar a otro lado cuando se demonizaba un pasado del que ellos mismos venían. El año que viene se cumple el 50 aniversario de la Ley para la Reforma Política, que tenía en esa propia ley, animo a leerla porque tiene escasas 2 páginas menos, en esa Ley para la Reforma Política votada, aprobada por las Cortes franquistas y refrendada por el pueblo español mayoritariamente en un referéndum, en esa Ley para la Reforma Política ya estaba la convocatoria de un parlamento con partidos políticos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que quiero decir es que hay que ver la evolución, hay que ver una reconciliación. Estás pidiendo algo muy complejo para que lo entiendan. O sea, tú sabes que los lenguajes políticos, y sobre todo en España, cada vez son más blanco-negro. Claro, pero hay que crear el famoso relato y claro, el relato pero hay que romper eso, porque si hacemos una dinámica de buenos y malos, lo que estamos haciendo es controlar el presente. O sea, no, la cita orwelliana clásica, pero es que la gente no se da cuenta. Es que a mí me es igual, me dice una amiga, es que no, me es igual, como si vuelan el Valle de los Caídos. No entiendes nada. O sea, quiero decir, tú puedes tener un odio cerril a lo que representa el Valle de los Caídos, que por cierto representó la reconciliación, pero que fue erigido por Juan de Ábalos, que fue diseñado
acompañado por Juan de Ábalos, que era republicano. y no solo era republicano, sino Carnet que 7 del PSOE. yo creo, perdóname, aunque se ha dicho, yo creo que Carnet 7 de la UGT, pero en todo caso, Era del PSOE. de acuerdo, pero en todo caso fue represaliado, como tenía menos oportunidades de trabajo, se exilió en Portugal, bueno, se exilió, se fue a Portugal, y cuando Con un puesto de manolete, esa cuando, historia es buenísima. sí, y cuando se convocó el concurso lo ganó un represaliado del franquismo, y no solo eso, sino que se entrevistó con Franco a petición propia, que le dejó 4 horas esperando y le dijo, pero le convenció a Franco, que lo cual no era difícil, aunque parezca lo contrario, le dijo, mire, generalísimo, o no sé cómo le llamaría, excelencia, en el Valle no debe haber representaciones de la guerra, sino que lo que debe ser es un monumento de homenaje a todas las víctimas, y por lo tanto los motivos, y eso es tradición, los motivos deben ser religiosos. Y efectivamente lo que hay en el Valle, por fuera y por dentro, lo que hay en el Valle de los Caídos es un homenaje, un rezo de los 4 evangelistas y una gran cruz en homenaje a todos los caídos en la guerra civil española. Llevarse la piedad de Ábalos, que es una preciosidad, una maravilla. Hay que ser gañán. Yo ya no me meto en tu discurso que no lo comparto, pero ¿por qué lo digo yo? Porque 1, esa obra es maravillosa. Entonces, cargártela es una locura. 2, ¿qué haces empeñado en cargarte esto cuando estás manteniendo el ejército del aire? Luego hice una lista de todos los que había. Y tercero, ya no solo es que mantienes el ejército del aire en nuevos ministerios, es que vives dentro. 11 ministros viven o en nuevos ministerios hay. Entonces no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que la segunda cosa más insensata que se podía hacer en el mundo después de examinar el franquismo y darse cuenta de que fue una evolución y que se hicieron cosas bien y cosas mal, la segunda cosa más insensata del mundo sería, por ejemplo, imagínese usted hacer un libro ensalzando la figura de Fernando VII. No creo que ningún insensato escribiera un libro intentando demostrar que el rey más denostado de la historia de España en realidad era un rey difamado. Imagínese usted que alguien hiciera esa insensatez, don Luis del Pino. Bueno, noticia de última hora que llega, la veo en El Español, pero también en los medios ucranianos. La agencia anticorrupción ucraniana está registrando la casa del número 2 de Zelensky. Estalló hace algunos días un caso de corrupción tremendo en Ucrania, el mayor caso de corrupción de su historia, 100 millones defraudados en una trama que se llamaba Mordidas en torno a la central nuclear de Zaporizhia. Se detuvo al que era ministro de Justicia, al que había sido ministro de Justicia con Zelensky, y se imputó también al número 2 de Zelensky, que fue socio de Zelensky, es un productor de cine. Saben ustedes que Zelensky era actor antiguamente. Bueno, pues ahora la agencia anticorrupción está registrando la casa de este, que ejerce como jefe de gabinete más o menos de Zelensky. Como ven ustedes, pues corrupción hay en todas partes y apaletadas. Una pregunta, ¿creen ustedes que Ábalos, viendo que ya no va a salir de la cárcel hasta dentro de 10 años, porque evidentemente la prisión provisional seguirá hasta el juicio y luego en el juicio va a palmar sí o sí, ¿creen ustedes que cantará un poquito o no cantará un poquito? Aldama ha pactado y se lleva 7 años, con lo cual en 3 años estaría fuera. Yo, si fuera él, pues también pactaría, pero ganas más por lo que callas que por lo que hablas. Entonces tiene 2 opciones: pactar con la Fiscalía, pactar con el propio PSOE. A mí, desde luego, como tenga un accidente o le pase algo dentro de la cárcel, fíjate, ¿no? Pero yo tendría mucho miedo si fuera Ábalos ahora mismo, muchísimo miedo a que me pasara algo, ¿sabes? Ya. Muchísimo. Estaría aterrado. Pero yo de verdad creo que es una persona muy fría, que aparenta no serlo, pero que es hiper frío. ¿Y por qué lo digo? Pues porque le estaba explicando en cosas como cuando ha tenido que mentir, no ha temblado nada, no le ha fallado la comunicación no verbal, que es muy raro, pero sí, yo tiendo a pensar que lo lógico es que hablara, claro, porque entre 24 años y poder salir de la cárcel en 3 años, porque si te ponen 7 sales en 4, por buena conducta y tal, hombre, ¿quién no iba a hablar? ¿No?
Pero aquí tenemos a un juez que está esperando entrar. Aquí ya Sí. no solo eligen los Sí. temas, hablan de lo que les da la gana, sino que ya presentan a los invitados ellos mismos. Ya me voy a ir, les dejo el programa. Que Lo que pasa es que es lo que dice Lucía, es un cálculo de expectativas, ¿no? Es decir, que sencillamente Ábalos, por supuesto, por propia experiencia, se fía más de la capacidad del Partido Socialista Obrero Español de perdonar a culpables, de indultar, de ayudar a los suyos, de prometerles todo. También es especialista, es el Partido Socialista, en amenazar. No pueden ya, y además se lo pongo con un ejemplo. Declaraciones de Diana Morant. Tiene narices. La Dice gran que prócer. Ábalos es una persona desesperada, Sí. que se creía que iba a ser impune toda su vida y pide que todo el peso de la justicia caiga sobre él y sobre A ver, Koldo. esta señora- Es decir, a diferencia de lo que han hecho con García Ortiz, a quien nunca han dicho es culpable, tal, que dimita, tal. A diferencia de lo que se hizo con Barrio Nuevo y Vera, donde todo el PSOE acudió a la puerta de la cárcel a despedirles y tal. A diferencia de eso, a Ábalos le están echando el muerto. Sí, Y le están echando sí, el sí. muerto porque para que se coma él el marrón, para que quede como la figura de Pim Pam Pum, que sea el responsable de todos los males y así exonerar a todos los Déjame demás. hacer un inciso Con lo de cual Diana no le Morant. pueden ya... Con lo que ha salido del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, está esta para hablar. Sí. Está esta para Es decir, hablar. Porque si lo sabía, y si no lo sabía, todavía peor. presunto o aparente desfalco, para quien no se haya enterado, Sí. de 25 Millones. por ahora. Sí. De 25 millones de euros De de la los fondos lucha contra el destinados cáncer, sí. en la lucha contra el cáncer. Y eso sin que contar... es una segunda trama de Sí, corrupción señor. después de lo que se destapó Y eso- de la compra de obras y eso de arte. sin y contar, tal. efectivamente, que la responsable máxima del centro se dedicaba a A meter a viajar su con novia, su sí. novia o su pareja a viajar a Finlandia y a sitios tan cercanos y baratos para promocionar arte, porque eso, como se sabe muy bien, ayuda mucho a la lucha contra el cáncer. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, a quien ya doña Lucía lo casi estaba- ha presentado. Estaba viendo por ahí. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1.
de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues son las 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Luis Sanz, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y posiblemente ustedes le conozcan porque es un tuitero, en fin, pues de los más sonados. Hay muchos buenos jueces haciendo pedagogía judicial en las redes, y él es uno de ellos, donde interviene con el nombre de Magistrator. ¿Qué tal está usted, don Luis? Muy bien, muchas gracias, don Luis. Acérquese un poquito. Sí. A ver. Sí. Bueno, la verdad es que estamos en una etapa que no sé si calificar de apasionante o preocupante en el terreno de la justicia, porque es apasionante para mí, por lo menos como periodista, porque es que son continuamente noticias de corrupción, no todavía judicializada o ya judicializada, noticias de cómo la justicia va avanzando en las investigaciones, y luego preocupante por esa reacción de huida hacia adelante en una parte del espectro político, el afectado fundamentalmente por esas investigaciones, que parece que, enfrentados a la tesitura de tener que asumir responsabilidades, unos penales y otros políticas, pues deciden romper la baraja, tirar el tablero, ¿no? Y estamos asistiendo a ataques feroces contra los jueces, y usted ha sufrido algunos, de hecho. El trabajo que están haciendo los jueces es el que hacen normalmente, y por tanto es el que hacen, el que hicieron y el que seguirán haciendo. Lo único que, en fin, marca la diferencia es la reacción del poder político y de una parte del periodismo ante lo que es el trabajo habitual de los jueces. Eso sí que es nuevo en la democracia española. Ataques furibundos a jueces, y hemos llegado incluso a concentraciones ante el Tribunal Supremo. Y estos ataques han podido existir siempre a partir de reductos muy, extremos de la sociedad. Lo que marginales. Es nuevo, marginales. Lo que es nuevo es que estos ataques vengan del poder político, incluso del gobierno, incluso del presidente del gobierno. Eso sí es nuevo. ¿Y hasta qué punto es preocupante? Es decir, ¿tiene nuestra democracia, tiene nuestra arquitectura institucional la fortaleza suficiente como para aguantar andanadas desde el propio Ejecutivo y desde el propio Legislativo y desde medios próximos a ambos poderes? Yo creo que sí. La prueba es que todas las investigaciones que están planteando estas críticas siguen adelante sin parar. Quiero decir que puede haber críticas duras, puede haber ataques, pero los jueces seguiremos haciendo nuestra función de una manera más incómoda, sin duda, ¿no? Quizá se echa un poco en falta, o mucho en falta, una defensa del Consejo General del Poder Judicial, porque la función esencial del Consejo General del Poder Judicial es preservar y defender la independencia de los jueces, y aquí esa función no la está haciendo. Los jueces como tal es difícil que se puedan defender, sobre todo los jueces que están llevando esas investigaciones no pueden hacerlo. Yo no las llevo, por eso estoy aquí, mi ámbito es el civil. Y ese papel del Consejo lo están llevando algunas asociaciones judiciales. Eso sí que parece que preocupa más a la judicatura, que no haya una defensa por parte de quien tiene que darla, que es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué están callados en el Consejo General del Poder Judicial? Pues no lo entiendo. Probablemente tiene una situación de bloqueo, muy curioso porque se hablaba de bloqueo durante 5 años y para bloqueo el que tenemos ahora, ¿no? Está dividido el 50%. Claro, todo esto viene, don Luis, de la famosa cuestión de la elección de los vocales judiciales del Consejo. Eso lastra todo desde el año 1985. El Consejo se ha convertido en una extensión de los dos partidos políticos que de alguna manera tienen a sus componentes allí, porque son los partidos políticos los que lo designan. Formalmente es el Parlamento, pero al final son los partidos políticos, y eso hace que sean correa de transmisión y que en una situación tan tensa y tan compleja como es la actual no cumpla su función, que es la función de preservar y de garantizar la independencia judicial. Si el Consejo lo eligieran los jueces, otro gallo cantaría. La Constitución, de hecho, decía que 12 de los 20 miembros del Consejo deberían ser elegidos por los jueces, no por el Parlamento. Pero aquí, como nos pasamos la Constitución por donde nos da la gana, pues
eligen 10 el PSOE y 10 el PP. Y además lo que es curioso ha sido la alineación por asociaciones, porque al final lo que se ha producido es una especie de acuerdo por el cual el PSOE nombra a 10, que son 10 o de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia o allegados, y el PP ha nombrado a 10 que son o de la Asociación Profesional de la Magistratura o allegados, dejando fuera a todos los jueces que pertenecen a otras asociaciones, por ejemplo, la Francisco de Vitoria, ¿no? La Francisco de Vitoria, que es la segunda asociación judicial, que tiene nada más y nada menos que 1000 jueces y no tiene ningún miembro en el Consejo. También pasa lo mismo con Foro Judicial Independiente, y no lo olvidemos, con la mitad de la carrera que no está asociada. Por tanto, este papel predominante de las dos asociaciones, que es muy llamativo en los dos casos, hombre, particularmente llamativo en el caso de jueces y juezas para la democracia, porque su representación en la carrera es minúscula, y la representación en el Consejo General del Poder Judicial y en los nombramientos discrecionales que este hace, no olvidemos, magistrado del Tribunal Supremo, presidente del Supremo de Justicia, presidente de la Audiencia Nacional y presidente de todas las audiencias provinciales, el peso de estas dos asociaciones, y particularmente me parece llamativo de Jueces para la Democracia, es absolutamente desproporcionado su fuerza real en la carrera. Nos vendieron la moto, sobre todo el PP, que tenía que justificar ante su electorado al final pactar con el Partido Socialista. Nos vendieron la moto de, no, bueno, renunciamos a lo de que se cambie el sistema de elección para desbloquear esto, pero el desbloqueo lleva aparejado que en 6 meses habrá un nuevo sistema de elección que será respetuoso con lo que dice la Constitución y con lo que dice Europa, que dice, oiga, qué manera de elección de los jueces es esta, ¿no? Han pasado, pues no 6 meses, no 12, no 18. Aquí no hay noticia del nuevo sistema de elección respetuoso con lo que la Constitución dice, ¿no? Claro. El sistema de elección proviene de 1985, fue el Partido Socialista el que lo introdujo, y el Partido Popular, sorprendentemente, en 2 ocasiones, con mayoría absoluta, y por lo tanto con absoluta facilidad para hacerlo, una con don José María Aznar y otra con don Mariano Rajoy, no lo hizo. Y ahora, en esta última fase, sabemos que estuvo bloqueado el nombramiento del nuevo Consejo durante 5 años, y al final, para sorpresa de todos, se desbloqueó con una condición que efectivamente no se ha producido. Muchos, yo mismo ya lo advertí desde el principio, sabíamos que no se iba a producir. Sí, en los 6 meses lo que se constató es que no había acuerdo. El grupo de la izquierda del Consejo sigue manteniendo que la solución correcta es la elección por los partidos políticos de los vocales del Consejo, y la APM formalmente, la Asociación Profesional de la Magistratura, formalmente siempre ha defendido el sistema de elección, pero lo cierto es que, tampoco ha llevado al extremo, como podía ser, por ejemplo, no participar en el sistema para no legitimarlo, y por tanto han pasado los 6 meses y, como era previsible, no tenemos. Por Dios, se constató que no había acuerdo. Resultado: Consejo General del Poder Judicial se lo reparten PSOE y PP al 50%. Pero sin embargo ha habido alguna sorpresa, en el sentido de que, por ejemplo, pues uno de los que metió el Partido Socialista, que era un juez, parece que próximo a sumar, se ha desmarcado en alguna votación de algún nombramiento con respecto a sus compañeros, lo que le ha valido, por cierto, ataques desde medios de comunicación de izquierda. Y por otro lado, la presidenta del Consejo, pues a mí me ha sorprendido que en determinados pronunciamientos, incluido el asunto de algunos nombramientos, se ha desmarcado de la línea implantada por el Partido Socialista, ¿no? Ya sabemos que esta no era la presidenta del Consejo esperada, que al final vino por una vía indirecta, en la que tuvo mucho que ver el vocal al que usted hace referencia, Hugo Preciado, y eso permitió que ella accediera al poder. La verdad es que Isabel Perelló se ha revelado como una sorpresa en este sistema que tenemos desde 1965, y es verdad que se ha desmarcado en alguna ocasión. Es más, los pronunciamientos que desde mi punto de vista tendría que hacer el Pleno del Consejo ante la enorme gravedad de los hechos que estamos viviendo, al final los está haciendo ella por derivación, cuando realmente sería el Pleno del Consejo entero el que tuviera la fuerza de hacer esos comunicados, incluso, don Luis, de plantear un conflicto institucional. Sé que suena muy fuerte, pero es una... ¿En qué consiste eso? Eso es una posibilidad que que establece la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional,
Constitucional, que se ha utilizado muy pocas veces. La utilizó, por ejemplo, el Consejo General Perjudicial de don Federico Carlos de Robles, que fue sin duda uno de los mejores consejos que existió, y que planteó precisamente un conflicto constitucional con el Parlamento por la modificación del sistema del año 85. Conflicto constitucional que determinó una sentencia del 86 del Tribunal Constitucional, en el que ratificó que el sistema nuevo del 85 era legítimo, siempre que se entendiera que no puede ser un coto de los partidos, en fin, lo que luego ha ocurrido. Pero claro que el Consejo tiene instrumentos para hacerlo, y uno de ellos muy fácil y muy sencillo es el de pronunciarse ante hechos tan absolutamente graves como anticipar la sentencia del Fiscal General de Estado, como no acatarla y desconocerla con posterioridad, Anticipar, y el culmen. ¿Anticipar la sentencia del fiscal a usted le parece un hecho grave? A mí me parece un hecho grave. Si lo hace usted, no. Si lo hace un ciudadano, no. Pero, por ejemplo, en este caso lo hizo el presidente del gobierno. Ah, bueno, dice claro, usted el decir que es inocente, no, claro, aquí no hay nada, no sé qué. Creía usted que decía que lo de que el Tribunal Supremo hubiera sacado el fallo... Es otra cuestión sobre la que si quiere le comento. A mí no me parece bien que los tribunales anticipen el fallo o sacan una nota de prensa antes de la sentencia. No me parece bien. Como sistema me parece que es complicado. Se hace de una manera absolutamente generalizada por parte del Tribunal Constitucional, lo hace muy habitualmente, y lo hace el Tribunal Supremo en sentencias polémicas. En este caso, para evitar presiones, claro, más que presiones, yo creo que en este caso lo que ha pesado mucho es que en la deliberación del asunto se constató que dos magistradas iban a emitir un voto disidente, una de ellas además era la ponente y tuvo que pasar la ponencia al que legalmente le correspondía, que en este caso fue el presidente de la sala, y en esas circunstancias existía, eso se dice, un grave riesgo de filtraciones y de presión, efectivamente, sobre los tribunales. Y por eso se ha anticipado. Como fenómeno, a mí no me gusta. Me gusta que las sentencias, yo estoy en un órgano colegiado y las sentencias pues se conocen cuando se comunican con su fallo y con toda su argumentación. Pero, en fin, tampoco tenemos que dramatizar. Es lo que hay y tenía esa justificación probablemente. Uno de los riesgos que se cernía sobre la justicia en España eran las reformas impulsadas por el ministro Bolaños. Alguna de esas reformas ha salido adelante y se ha traducido en una reorganización que no sé yo, como lego que soy en la materia, explicar muy bien, pero que veo que ha conducido al colapso en varios juzgados. Por ejemplo, el otro día un juzgado de Coslada directamente suspendía todo tipo de procedimiento civil, salvo los urgentes, tipo pues cosas relacionadas con familia y tal. Esa ha salido adelante, es una reforma, entiendo que meramente organizativa, pero que ha causado un caos brutal. Pero luego hay otras reformas que tenían más calado, como por ejemplo el asignar a los fiscales la instrucción de los casos, como por ejemplo ampliar a 5 años la duración del mandato del fiscal general del Estado y que no pudiera cesar cuando entre otro gobierno, con lo cual controlas la labor del gobierno siguiente. El tema de ingreso en la carrera judicial, donde querían meter pues a los que actualmente son jueces sustitutos, meterlos directamente ya como jueces. Todo eso pues parecía apuntar a que el gobierno quería controlar definitivamente la justicia, y todo eso parece que se ha venido abajo. ¿Está usted más tranquilo o no? Bueno, yo estoy tranquilo, pero dependemos de Junts, que es el partido que ha decidido no apoyar estas reformas. Si no fuera por él, estas reformas hubieran salido adelante. La primera a la que hace usted referencia es la reforma de los tribunales de la instancia. El modelo a mí no me parece mal, la implantación me parece fatal. El modelo es que, superar, digamos, la estructura tradicional del juzgado con 10, 12, 14 funcionarios, un secretario judicial, un letrado de Administración de Justicia y un juez, de manera que eso permitiría, crear más plazas de juez, que son absolutamente imprescindibles, sin necesidad de crear toda esa estructura. El modelo teórico no me parece mal. La manera en que se ha implantado me parece muy mal, porque se ha hecho sin consenso, se ha hecho sin acuerdo, se ha hecho deprisa y corriendo, y se ha hecho y sin recursos, supongo. Esto es marca de la casa de todos los gobiernos, prácticamente la democracia, quizá con la excepción de don Enrique Múgica, quizá con la excepción del gobierno de Enrique Múgica, que es reformas
sin un euro. Y las reformas sin un euro salen mal. Eso son reformas de PowerPoint, como yo digo, son reformas de laboratorio, y eso hace que, bueno, los jugadores ahora estén en una situación muy complicada. Las otras reformas, sin duda, eran muy preocupantes. La atribución de la instrucción a los fiscales, con lo que estamos viviendo ahora mismo, pues sería el fin de la instrucción de los procesos. Pero que conste que al primero al que yo le oí proponer esa barbaridad fue a un señor llamado Ruiz Gallardón. A ver, la instrucción de los fiscales es norma general, hay que decirlo, en la mayoría de los países de Europa, quizá con la excepción de Francia. Pero claro, tiene una estructura del Ministerio Fiscal completamente distinta. La estructura del Ministerio Fiscal español, y sobre todo en este último mandato, es de fuerte dependencia del gobierno. En algunos casos parece incluso que es una dirección general del Ministerio de Justicia. Y en esas circunstancias, claro, confiar la instrucción a los fiscales que no tienen esa... por la línea jerárquica y por la estructura de unidad que tienen, confiar la instrucción me parece un desafío. Es que si lo que se propone es que unos fiscales verdaderamente independientes lleven la instrucción, no hay ningún problema, pero eso se lo han dicho desde Europa a Sánchez en algún informe. Es que eso de cambiar a la instrucción a los fiscales mientras los fiscales dependen de Sánchez, pues evidentemente no es posible. Es que el problema no está en los fiscales y los jueces venimos del mismo tronco, es la misma oposición, y todos probablemente con la misma inquietud y vocación de ejercer independientemente la función. El problema no es ese, el problema es que el fiscal, la fiscalía tiene una estructura jerárquica, claro, que depende de, incluso la propia denominación es casi militar, fiscal general del Estado, teniente fiscal, fiscal jefe. Entonces las órdenes vienen de arriba a abajo, y por tanto el problema no son los fiscales, que son magníficos profesionales, el problema es la Fiscalía General del Estado, y eso, si se solucionara garantizando su autonomía, yo incluso diría su independencia, yo no tengo ningún inconveniente en que se atribuya la instrucción a los fiscales. Hay problemas organizativos, pero son muy pocos. Yo añadiría algún matiz. Sí. Por ejemplo, en Alemania efectivamente los fiscales son los que llevan la instrucción, ¿no? En casi todos los países de Europa. Pero en Alemania la policía judicial depende íntegramente de los jueces, no depende del Ministerio del Interior. Aquí la idea es que la policía y la Guardia Civil, la UCO, por ejemplo, dependiera de la Fiscalía, ¿no? Entonces, bueno, ya no hace falta que comente nada más en relación con cuál sería el resultado de esas investigaciones. Aquí el único control que había es una figura que se llama juez de garantías, que es la encargada de adoptar medidas cautelares, por ejemplo, una entrada de registro, todo lo que afecta a los derechos fundamentales, prisión, provisional, etcétera. Pero la instrucción la iniciaba el Ministerio Fiscal y la cerraba el Ministerio Fiscal sin más contemplación. Y por tanto, en estas circunstancias y con esa estructura jerárquica, creo que tenemos que felicitarnos de que siga en manos de los jueces de instrucción. ¿Quería usted hacer una pregunta? Bueno, sí, antes que nada, don Luis, muchísimas gracias por la labor de análisis y divulgación, y serio además, pero comprensible para todos, que hace, al menos en X, en Twitter, no sé si en otras redes sociales. Es extraordinario, y hace falta más gente como usted, como están diciendo nuestros oyentes. Dicho esto, ha dicho usted que los jueces están cumpliendo con su labor, con independencia, como se ve en los procedimientos judiciales abiertos, pero quería hacerle dos objeciones en forma de pregunta. Es decir, lo que no vemos, o vemos menos, son los procedimientos que no se han llegado a abrir, posiblemente por decisiones discutibles, como todas, de los jueces. Quiero decir que vemos lo que se hace, pero no lo que no se hace. Y en segundo lugar, que es lo mismo, cuando salió aquella información, que lo recordará usted, sobre que el juez Peinado tiene 2 DNIs y porque a lo mejor o es un ladrón o es un agente secreto, es no sé qué, para mí lo relevante no era en sí la información, sino la evidencia, por otros motivos y por ese, de que se estaba investigando desde el poder o desde sus aledaños, se estaba intentando investigar la vida privada o las circunstancias privadas de los jueces para condicionar su conducta como profesionales de la justicia. Dos cuestiones plantea. La primera, las decisiones judiciales, todas las de los jueces de instrucción también, son susceptibles de ser recurridas, y este es el sistema. Nos puede gustar más o menos, pero el sistema tiene una garantía. Yo estoy en un órgano de apelación, es verdad que civil, y nosotros resolvemos los recursos que se articulan contra las sentencias de nuestros compañeros, y esto es lo que hay. Es decir, que yo no creo que no debe verse manos negras, sinceramente lo digo. En general, los jueces españoles son muy vocacionales y
y en términos generales son desde luego muy independientes. De todo lo demás, a mí me produce perplejidad, es decir, que haya habido investigaciones no solo contra el juez Peinado, sino contra la juez Viezma en Badajoz y otros bueno, ahora hablaremos un poquito de los del Supremo a los que se están crucificando. A mí eso me parece absolutamente lamentable, es decir, pero lo que le decía antes a don Luis, el señor Peinado ha seguido adelante, es decir, nos puede doler más, menos, pero yo lo decía ayer en la red social, si piensan que con estas amenazas, búsquedas de información, etcétera, van a parar la justicia, van listos. Porque normalmente la inmensa mayoría de los jueces españoles tienen una vocación enorme y una independencia en sus criterios y no van a parar por estas circunstancias. Nos gustaría que los sistemas de protección, por ejemplo, un juez que se viera inquietado puede pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué se piden tan pocos amparos? Probablemente por el tipo de Consejo General del Poder Judicial que tenemos, ¿no? Pero sí, a mí eso me parece lamentable. Lo que pasa es que un juez no debería tener que ser héroe, debería tener que ser solo un buen juez independiente. Y luego otra cosa, perdone que lo he dicho porque me va a quitar la palabra don Luis enseguida. Es decir, que los jueces no deberían tener que pedir amparo, debería ser el Consejo General del Poder Judicial el que saliera al paso a ampararles, ¿no? Bueno, yo voy antes. Es que lo que no tendría es que haber motivos para pedir el amparo. Es que en ningún país de Europa pasa lo que está pasando en el nuestro. Concentraciones ante el Tribunal Supremo, investigaciones de cloacas sobre la vida de los jueces. Esa es la anomalía. ¿No? Perdone, que le he cortado. No, solo decirle, que el problema para mí, creo que es el problema, no es que los jueces sean de izquierdas o de derechas, o que hay que decir que eso cada uno tiene su ideología. El problema es que el sistema ha llevado a que los jueces en los órganos de gobierno o en el Tribunal Supremo no es que sean de una ideología política, sino que son sumisos a las personas que le han nombrado o sirven a las personas que les han nombrado. Es decir, en Estados Unidos podemos ver muchos lugares, digamos, las distintas administraciones dan lugar a jueces, a un número de jueces en el Tribunal Supremo, que tiene funciones de constitucional también en Estados Unidos, digamos. Da lugar a que haya un tribunal con una mayoría, llamémosle así, más conservadora o más de izquierdas, pero ninguno de estos jueces levanta el teléfono y sigue instrucciones de Donald Trump o del presidente de los Estados Unidos de turno. Sí. Bueno, yo lo que le quiero decir es que, volviendo al origen, la elección de los vocales por los partidos políticos se produce por un motivo. Es lo único que les interesa al Consejo. Y es que el Consejo nombra a todos los cargos discrecionales, a todo el Tribunal Supremo. Pero, lo que le decía, Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de la Audiencia. Pero dicho esto, y yo que soy un firme defensor de que se modifique el sistema y que a esos cargos accedan por mérito y capacidad los mejores, que es lo que debería ocurrir, también le digo que la inmensa mayoría de los magistrados que están en esos órganos están ejerciendo su labor con absoluta independencia. Y la inmensa mayoría no levantarían ni siquiera ese teléfono. Es más, probablemente ni se les haría la llamada. Sorprendería, yo no voy a relatar aquí, sorprendería la sensibilidad ideológica de algunos de los jueces que están instruyendo, sorprendería mucho. Quiero decir que bueno. Hombre, pues yo como si tengo más libertad lo digo, por ejemplo, el que lleva todo el caso Puente, todo el caso Ábalos tal, es el juez Leopoldo Puente, que no es precisamente un juez extraído de las cloacas de la fachosfera, o sea, más bien es un juez tirando a progresista, ¿no? Solo añado, no es lo mismo, pero uno de los magistrados que lo fue del Tribunal Constitucional y un jurista extraordinario que es Aragón, es una persona de izquierdas, netamente de izquierdas, y la labor de divulgación que está haciendo sobre la necesidad de preservar de estos ataques la independencia judicial es admirable. Yo creo que la inmensa mayoría de los jueces son así. Otra cosa es el Tribunal Constitucional, que ese es un tema distinto, por lo menos el Tribunal Constitucional actual. Pero la mayoría de los jueces, cuando se ponen la toga, ejercen de juez. Eso yo sí que quiero mandar un mensaje de confianza a la ciudadanía. Y esto es así. O sea, los jueces que están instruyendo los casos polémicos ahora son cada uno de su padre y de su madre, de diferentes sensibilidades ideológicas, de diferentes edades, de diferentes adscripciones asociativas profesionales, y todos están haciendo su labor, y yo creo que esa confianza la debemos tener.
Uy, me he quedado de pronto en blanco. Creo que deberíamos hablar de la reforma de la carrera judicial que ha propuesto Bolaños, porque a veces la gente de a pie no lo entiende, y aquí tenemos a alguien que lo puede explicar bien, y no entiende lo importantísimo que es y cómo nos lleva directamente a Venezuela, porque además lo han copiado de Venezuela, por otra parte. ¿Te importaría explicarlo un poco a mí? ¿Qué pretendía Bolaños sí. y no ha logrado? Con la reforma de acceso a la carrera, Sí, ¿no? Vale. sí, exacto. Pretendía varias cosas. Una era modificar la oposición de acceso a la carrera judicial, aparte del cambio de exámenes y tal, pues modificar ese acceso con diferentes cambios que eran muy significativos. Uno de ellos, por ejemplo, es residenciar la preparación de los alumnos en el Centro de Estudios Jurídicos, que depende del Ministerio de Justicia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y con la perversidad de que te decía, esto lo hacemos para que sean más independientes. Sí. Y luego, bueno, pues había otra pata de esa reforma muy importante, que es la de convertir por arte de magia a 1000 jueces sustitutos en jueces, Sí. con un argumento falso, que era una exigencia europea, que no es así exactamente. Bueno, es que el argumento de la exigencia europea... Bueno, es que se ha servido para mucho. sacan. Pero en todo caso, bueno, eso hubiera supuesto un problema enorme. Fíjese que España tiene la menor tasa, de las menores tasas de jueces por habitantes de Europa. Estamos en dura pugna con Azerbaiyán y algún país de esos, pero nosotros tenemos 9 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea son 18, 19, y hay países como Alemania que tienen 25. Que hacen falta jueces es evidente. O sea, hay jueces todavía en Berlín. Hay algo, y en España también, Luis. Pero lo que quiero decirles es que la solución para eso es convocar plazas de la oposición, y la convocatoria es absolutamente exigua, año tras año, gobierno tras gobierno, gobierne quien gobierne. El número de plazas es muy pequeño. Ahora el argumento no es que hace falta, es curioso, ¿no? Dice que hace falta muchos jueces y por eso vamos a meter a 1000 jueces sustitutos. Claro, se ha parado por la vía de Junts esa reforma, y cuando ha tenido el Ministerio de Justicia la posibilidad al día siguiente de empezar a convocar esas plazas imprescindibles, ha vuelto a convocar exiguas 120 plazas. Luego, ese no era el objetivo. El objetivo era intentar introducir por la puerta de atrás a jueces sustitutos, que es verdad que están haciendo su labor. Están haciendo su labor porque no hay jueces, que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es que haya jueces sustitutos es una anomalía. Si todas las plazas estuvieran cubiertas con jueces, no haría falta jueces sustitutos. Entonces, y lo último que digo, muy importante. ¿Quién nombra Los esos jueces sustitutos? Claro, los jueces sustitutos ahora tienen un sistema de acceso, como cualquier jurista, que es por el llamado cuarto turno, que está funcionando bastante bien, pero claro, tiene una exigencia tan grande como la oposición. Y aquí la idea era hacerles un examencillo y pasar. Entonces, bueno, quien nombra, pues la comisión de selección, formada por el Ministerio de Justicia y por el Consejo, que es la que se encarga de la oposición también, pero con unas exigencias, don Luis, minúsculas. Y por tanto, la idea era introducir 1000 jueces sustitutos de golpe. ¿Quiere eso decir que los 1000 jueces sustitutos fueran absolutamente acólitos del Partido Socialista? Seguramente no, pero mire, esto es importante. El acceso a la carrera judicial de un país es absolutamente esencial que se haga con cumplimiento del mérito y de la capacidad, porque estamos hablando de las personas que van a decidir sobre la libertad, sobre el patrimonio y sobre tomar decisiones muy importantes. Y hasta ahora, porque esa es la clave, ¿cómo es el acceso a la carrera judicial? El acceso a la carrera judicial, y siempre lo digo, y esto sé que molesta mucho que lo diga, pero por eso lo digo más, es de tal calibre que da los jueces que tenemos ahora, que son capaces de llevar investigaciones que afectan al poder político o también eventualmente al poder económico. Da jueces independientes que no le deben nada a nadie, que son jueces con su esfuerzo, una posición muy compleja, y luego con un periodo de prácticas en la escuela judicial y un periodo de prácticas en los juzgados, y es gente que tiene la toga puesta y que tiene la conciencia de la independencia. Eso es lo que se quiere atacar. Se quiere jueces que sean sumisos al poder político. Efectivamente, en algunos países, como por ejemplo Venezuela, y no olvidemos a México, que es más reciente, pero más bestial todavía. Lo que han hecho en México es expulsar a la carrera judicial por completa, con la excusa, que aquí se utiliza mucho también, de la democratización, de que tienen que responder a la voluntad popular, esas cosas, y lo que han hecho es que los jueces en México se elijan por vía popular, que al final eso supone... han puesto en manos del narco la elección de los jueces. Claro, algunos de los nombres son tremendos, ¿no? O sea, que aparte de muchos muy proclives en este caso al partido Morena, que es el que tomó la decisión. Y una última,
el bulo que ha habido, porque no hay otra manera de decirlo, que se ha encargado de propagarlo el equipo de Opinión Sincronizada, de que es que los malvados jueces estaban prevaricados porque iban a dar un curso en el ICAM. Venga, explícalo, que esto no... Sí, esto es muy sencillo porque de muchas veces lo que hacen es hacer cortinas de humo. En comunicación política se llama tinta de calamar. Sí. Empezar a tener a gente, soltar titulares que la gente no va a acabar de entender, para que sea muy confuso para el común de los mortales, y entonces... Un momento, pues hacemos una pausa publicitaria y ahora le pedimos a don Luis que explique en qué ha consistido ese ataque, por otra parte bastante pueril, contra el Supremo. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. El 2 de diciembre puedes ver en directo el programa especial que haremos en la Cámara de Comercio de Oviedo. Analizaremos toda la actualidad con nuestros invitados y podrás apuntarte a una cena con ellos. José Javier Esparza, Julio Ariza, Luis del Pino y Alejo Vidal Cuadras, entre otros. Apúntate ya en el teléfono 91 616 2464 o escribe un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. No te quedes sin plaza y vive este evento único desde dentro. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes, y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado... Este es el clásico de la radio deportiva, todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, básicamente dentro de esta reacción furibunda, yo creo bastante infantil, en los medios de izquierda a raíz de la condena de García Ortiz, pues han producido una serie de ataques al Tribunal Supremo, a los miembros del Tribunal Supremo que habían votado a favor de condenar a García Ortiz, pues bastante absurda. Uno de los argumentos era: dos de los jueces del Tribunal Supremo que han votado para condenar a García Ortiz resulta que dan cursos en el Colegio de Abogados. Ajá, y el Colegio de Abogados estaba personado en la causa contra García Ortiz. ¡Corrupción! Este argumento, ¿qué les decimos a Es completamente absurdo. La existencia de cursos del Consejo, que es para los abogados del turno de oficios, que es casi una labor social, y la intervención de jueces es absolutamente masiva. Le voy a poner un ejemplo, don Luis, con cierta ironía. Por ejemplo, la que va a ser fiscal general de Estado ha dado esos cursos. Las dos magistradas discrepantes han dado esos cursos. Muchos jueces, yo he dado esos cursos muchas veces. Son cursos donde a ustedes les pagan una millonada, ¿no? Creo que son 90 euros. 90 euros la hora. Si se hace realmente pues por colaborar esa comunidad jurídica en la formación de los demás. Pero le diré más, es que hay abogados
que forman parte de los cursos del Consejo General del Poder Judicial. Es lógico, la comunidad jurídica pues lo que hace es intentar nutrirse los conocimientos de todos, y eso ha existido toda la vida, y damos cursos todos. Pensar que eso es un supuesto de corrupción, bueno, ya es que ya con las cuantías parece un poco en fin, sorprendente, pero en fin, estos son unas maniobras muy toscas y muy absurdas que no tienen ni pie ni cabeza. Esos cursos los damos todos y no comprometen en absoluto la independencia de los jueces. Diles a los abogados que dejen de participar, ya se han pronunciado muchos, que dejen de participar los jueces en los cursos, a ver qué le dicen. Pero aquí lo importante que estaba usted diciendo el Petit Comité es que es una constante labor de zapa para desacreditar a los jueces y luego hacer lo que se ha hecho en México o en Venezuela, en donde sea, proponer un sistema, comillas, democrático, que es antidemocrático, pero previamente has tenido que desacreditar a los jueces con todo lo que se te ocurra, ¿no? Con el no hay jueces mujeres, son todas mujeres, son todos fascistas, pues Franco murió hace 50 años, vienen todos de familia rica, está probado que no, pero es terrible porque cala, o sea, yo creo que no cala. Yo no creo porque nosotros nos movemos entre determinado entorno que es más culto, pero yo he visto, o sea, por ejemplo, entre actores lo repiten como loros. Es que los jueces... Porque los actores son... ¿Está usted insinuando que los actores españoles progres son muy cultos? No, todo lo contrario. He dicho, entre nuestro entorno son cultos. Los actores en general son gente inteligente, que tienen mucha capacidad de memorizar, pero que no han estudiado otra cosa. Bueno, pero estamos derivando. Estábamos hablando pero de las... sí que es verdad que cala. Tú piensas que no cala, pero cala, desgraciadamente. Hay una cosa que se quiere decir. Yo no creo que cale tanto. Pues y la prueba la tenemos en que esa imagen distorsionada si esa imagen distorsionada de los jueces hubiera impregnado a todas las capas sociales, lo que no se entiende muy bien es que los ciudadanos, cuando tienen un conflicto, acudan masivamente al juez, teniendo incluso otras formas alternativas de solución, como es el arbitraje, que han fracasado en España hace mucho tiempo. Por tanto, y luego hay encuestas de opinión, las más recientes, y esas a mí me valen más, que valoran mucho la independencia de los jueces y la actividad de los juzgados. No nos dejemos engañar por pues me haces feliz. Yo tenía y tenemos otra demostración, manifestación convocada delante del Tribunal Supremo para insultar a los jueces. Al final, que fueron 300 personas. Que no. Lo que pasa es que, bueno, esto es lo de las mayorías silenciosas. Hay una mayoría silenciosa que ese mensaje, desde luego, no le escala. Lo que sí comentabas, que eso me parece interesante, es que esto no es nada casual. Nada es casual. Esto forma parte de un proceso que se ha vivido en otros países como hace mucho tiempo Venezuela y recientemente en México. Y el camino a la solución final es sin duda, o pasa sin duda por demonizar a los jueces. Los jueces son prevaricadores, los jueces son corruptos, los jueces son ignorantes, para crear el caldo de cultivo que justifique la decisión final, que es, bueno, vamos a cambiar esta situación de una vez, la justicia es lamentable como es, y además vamos a democratizarla, porque tienen que responder a la voluntad popular. Yo no sé qué es la voluntad popular, sé lo que es la soberanía nacional, la voluntad popular, ni idea. Y esa es la justificación para hacer el cambio. O sea que todo lo que está ocurriendo no es fruto de la casualidad ni de la improvisación. Es verdad que quien mejor conoce, y sé que don Asís es muy experto en la materia, quien mejor conoce este sistema es todo el grupo, los alrededores de Podemos. Ellos conocen bien este sistema porque conocen bien lo que ha ocurrido en Venezuela. La diferencia es que el Partido Socialista ha asumido ese discurso, ¿no? Y eso es lo que es realmente preocupante. Pero en fin, y lo de los bulos, pues claro, todos los jueces son fachas. Pero vamos a ver, yo soy de los mayorcitos y cuando murió Franco tenía 11 años. No hay ni un solo juez en España, ni Martínez Arrieta, que es el número 1, ni uno que cuando aprobó la oposición no estuviera ya o fuera posterior a la muerte de Franco. Antes ha dicho que tenía 9 años cuando murió Franco, ahora ha dicho que 11. No se haga el mayor. Nació en el 64. Pero ¿sabes por qué dicen eso? 9, precisamente porque lo han copiado de Venezuela y México. Sí. Ahí sí podían decir todos los jueces son del anterior régimen, porque no había tanta diferencia. Aprovechando que tenemos a alguien con conocimientos jurídicos, me gustaría también que entráramos a analizar algunas de las, a mi juicio, tonterías que se han dicho para intentar desacreditar la sentencia contra García Ortiz. Por ejemplo, he podido leer algunos opinadores de izquierda
cosas tan peregrinas como es que se ha condenado a García Ortiz sin que haya ninguna prueba directa, simplemente con indicios, esto es una prevaricación. ¿Se condena a alguien sin pruebas directas en España? Porque yo tengo la sensación de que se condena a muchísima gente, en casi todos los casos, es más. Dos cosas. Primera, sobre las razones por las que se condena al señor fiscal general de Estado, no puedo decir nada porque las desconozco, que me sorprende muchísimo que todo el mundo está hablando como si... Y eso no se sabe. Es verdad que a lo mejor hubiera sido bueno que se supiera, pero lo cierto es que no se sabe todavía. Luego, la condena en el ámbito penal se puede producir por prueba directa, pero también por prueba indiciaria. Es que esto pasa todos los días en los tribunales. Pero en el hipotético caso de que fuera porque es revelación de materia reservada, la nota de prensa ya es una prueba clarísima, ¿no? Claro, yo en eso... el Colegio de Abogados se limitó a denunciar, digamos, la nota de prensa. Sí. Claro, pero yo en eso no voy a entrar porque es que no sé cuál es la argumentación del tribunal y me parecería un poco... Por eso he dicho hipotético caso. Claro, pero en todo caso, bueno, lo que digo es que en la línea de principios que ha establecido Luis, ¿se puede condenar por prueba indiciaria? Sí, claro. Lo estamos haciendo todos los días. Por ejemplo, los delitos sexuales, hay mucha prueba indiciaria, porque normalmente, mire usted, no hay una cámara de televisión grabando el momento. Entonces, bueno, pues eso, hay, por supuesto, el Tribunal Supremo establece unos requisitos, lógicamente, para darle valor a esa prueba, pero cumplidos esos requisitos, hay muchas condenas en España con prueba indiciaria. Además es que la gente no lo sabe, pero bueno, la gente, quiero decir que no es jurista, pero hay unas reglas de valoración de las pruebas, unas orientaciones, y tanto los testimonios como los documentos, etcétera, tienen en la ley de enjuiciamiento criminal una forma de valorarlas, por supuesto. Un segundo argumento que me hace mucha gracia es Dios mío, han destruido la credibilidad de la profesión periodística porque no han dado credibilidad a lo que declaraban los periodistas, día negro para el periodismo. Y recuerdo haber visto a un juez responder en Twitter, dice: el Tribunal Supremo ha decidido que no tiene por qué dar credibilidad a los periodistas, exactamente igual que no da credibilidad a los fontaneros. Dice, qué día tan horrible, ¿no? Es que la decisión de juzgar es de los jueces, no es de los periodistas. Nosotros lo que hacemos es valorar, como decía Asís, valorar las pruebas. Entre otras cosas, los testimonios de los periodistas, la prueba documental, la pericial, pero quien tiene que realizar esa valoración es el juez. Es que yo, estas cosas que he oído me llaman mucho la atención, porque pareciera que sobraba el Tribunal Supremo. Ya, es que como hay un periodista que ha declarado no sé qué, no, es el juez el que tiene, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la decisión de valorar todas las pruebas. La sentencia no la pone el periodista. O sea que la palabra de un periodista, primero, no tiene por qué tener más valor que la palabra de cualquier otro profesional ni persona, y segundo, los jueces pues pueden considerar que no es creíble lo que un periodista está diciendo, o que puede ser creíble pero que es irrelevante, ¿no? Un periodista o un fontanero, un electricista o un mecánico. Es que nosotros escuchamos la valoración, o sea, escuchamos todos los testimonios y después, con una serie de reglas que están preestablecidas, valoramos esos testimonios y dictamos sentencia. Una pregunta que es más que nada curiosidad. El hecho de que alguien borre su teléfono móvil el mismo día que sabe que le han imputado, ¿eso se considera indicio de culpabilidad o es simplemente un detalle adicional? Es un elemento más a valorar en la decisión final. No sé cómo la valorará el Tribunal Supremo, insisto, pero es un elemento más. Evidentemente, al hacerse un borrado del correo, del teléfono, pues la prueba directa de lo que ahí existía ya no la tenemos. ¿Eso significa que ya no se pueda juzgar y condenar a una persona por ese motivo? No, hay que valorarlo en función de las demás circunstancias concurrentes. Bueno, pues esperemos que las cosas se tranquilicen un poco desde el punto de vista institucional. Al final, pues los jueces, pues hay jueces de izquierdas, de derechas, medio pensionistas, pero yo creo que tiene razón don Luis. Hay jueces del Atleti, incluso. Hasta del Atleti de Madrid, es increíble. Yo soy uno de ellos. ¿Sí? Sí, ahí pierdo mi independencia totalmente. Ahí soy absolutamente subjetivo, sí. Ese tema sí. Lo que pasa es que sí es verdad que se ha producido, por ejemplo, un hecho antes de ayer, que es que la jueza a la que le había tocado el caso de la trama presunta de corrupción de mascarillas en la Diputación de Almería, ella misma ha pedido
abstenerse en la causa por amistad con alguno de los investigados, y eso, visto desde fuera, es algo que sucede muy raramente, cuando yo imagino que, hombre, los jueces se relacionan con su entorno y también con el poder político con mucha más asiduidad, y quizá deberíamos ver más jueces absteniéndose en causas. Bueno, está usted hablando con el quien tiene precisamente una de sus funciones en la audiencia provincial, que es resolver las abstenciones y las recusaciones de los, en este caso, los compañeros de civil. ¿Hay muchas abstenciones y recusaciones? No, pero hay, por supuesto que hay, por muy diferentes motivos. Cuando tú crees que puede estar afectada no tanto tu independencia, porque creo sinceramente que los jueces son independientes, la inmensa mayoría de ellos de forma vocacional, y hacen profesión de fe de eso, sino la apariencia de imparcialidad. Lo que tienes que hacer efectivamente es apartarte. Yo me has tenido alguna vez. Eso que dice usted es muy importante. Los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados no solo por un juez que sea independiente, objetivo y neutral, sino además por un juez que parezca independiente, objetivo y neutral. Esto es lo de la mujer del César. Es decir, que efectivamente, si hay una apariencia de parcialidad, aunque tú tengas toda la buena intención del mundo de no hacerlo, esa apariencia te obliga a separarte del asunto. Lo haces por el mecanismo de la abstención, y si no lo haces por las buenas, lo puedes hacer por las malas, porque te pueden recusar. Eso es normal. ¿Está generalizado? No, pero vamos, yo la última la vi antes de ayer. Le hago una pregunta malvada. ¿Alguien que ha sido ministro de Sánchez puede en el Tribunal Constitucional juzgar cosas que tienen relación con Sánchez, o eso es una, en fin, apariencia de falta de neutralidad? No, en algunos casos, por ejemplo, el anterior ministro, Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia, se ha abstenido en algunos en otros no. Bueno, esto nos conduciría a hablar del Tribunal Constitucional, que siempre una de las grandes confusiones de la gente es pensar que el Tribunal Constitucional está inserto en el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no tiene nada que ver, es un órgano de naturaleza constitucional que también tiene muchos problemas, porque el Tribunal Constitucional no ha sido siempre como es ahora. Quiero decir, hubo una época en que estaba conformado por los juristas más extraordinarios y absolutamente independientes, lo que decía don Asís antes. Hay gente como Aragón, que viene de donde viene, pero que se pone la toga, y a partir de ahí, nada más y nada menos que fue el ponente del asunto del estatut. Entonces, ahí tenemos el problema de que los magistrados de Corte Constitucional son nombrados por el poder político, por el Congreso, por el Senado, por el Consejo General Judicial y por el Gobierno, y habría que darle a lo mejor alguna vuelta para reforzar esas garantías de independencia. Sobre todo porque el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos está asumiendo, desde mi punto de vista, con todo respeto, erróneamente, una postura de Tribunal Supremo del Tribunal Supremo, y por encima del Tribunal Supremo no hay nadie. El Tribunal Constitucional lo único que puede hacer es velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, pero lo que no puede hacer es modificar una sentencia entrando en el ámbito jurídico penal. ¿Cómo que no lo puede hacer? ¿Lo está haciendo? Lo hizo, por ejemplo, en el caso de los ERE. Es decir, que entonces eso sí que genera mucha inquietud. Es que me recuerda lo del chiste, oiga, que no se puede hacer pis en mitad de la Gran Vía. Dice como que no, mira qué chorro más gordo, ¿no? Sí, pues eso. Entonces, que efectivamente eso deberían realizarse reformas oportunas para que el Tribunal Constitucional no jugara ese papel, porque ese papel es profundamente perturbador. Puedo hacer una pregunta, perdón, es que para mí todo esto es de mucho interés, no sé si para los oyentes, pero se puede producir, ya ha habido algún amago en el que el Tribunal Supremo ha recordado o ha señalado, a cuenta de determinadas decisiones, que los magistrados del Tribunal Constitucional están también sujetos a responsabilidad civil, penal, etcétera, en el ejercicio de sus funciones. Es decir, ¿usted cree que puede haber un enfrentamiento aunque no sería un enfrentamiento, es decir, una acción, digamos, que exija responsabilidad o que advierta de su responsabilidad a jueces y a los magistrados del Tribunal Supremo? Del Tribunal Constitucional. No ha habido una advertencia, ha habido 3 advertencias en ese aspecto. Los miembros del Tribunal Constitucional están sujetos, como todos los ciudadanos, estas cosas que se olvida mucho, se llama Estado de Derecho, la solución de los ciudadanos y los poderes públicos al imperio de la ley, están sujetos a responsabilidad penal y a responsabilidad civil. Eso a veces se discute y me llama la atención. Es que la Ley Orgánica Judicial establece que la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la encargada de juzgar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, si hubiera en esas decisiones
tintes de prevaricación, naturalmente tendría que ser juzgados por... La verdad es que la pregunta era más valorativa y lo siento. Sí. ¿Cree usted que esto puede pasar o que está cerca de poder pasar? Yo no tengo ni idea. Yo Ya. ahí prefiero no meterme. El Yo problema es la pregunta. lo que sí le digo es que ha habido 3 advertencias, Sí, eso sí, sí, y que desde luego los magistrados constitucionales Claro. tienen que saber que ellos no pueden hacer de Tribunal Supremo. Ellos pueden valorar. Aquí la cuestión es el Tribunal Constitucional tiene 2 grandes grupos de competencias. Una son el control de constitucionalidad de las leyes a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de constitucionalidad, y luego está, que este es el punto conflictivo, los recursos de amparo por vulneración de derechos constitucionales. El papel del Tribunal Constitucional es comprobar si ha habido una vulneración de derechos constitucionales, pero no revisar si se ha aplicado bien el tipo penal o no. Claro, es que lo que sucede al final es, desde el sanchismo te están contando todos los jueces son malos, tal, siguiendo la estrategia del Grupo de Puebla de toda la vida. Y luego, desde otro lado, la percepción es, pero ¿dónde estamos? Que han sido capaces de absolver a Chávez y Griñán, y poco menos que nos vienen a decir, porque el otro día insinuaba el propio presidente de esto. No lo dijo así, claro, pero se sobreentendía. Ya lo arreglaremos en el Constitucional. Entonces, al final, la percepción del currito de a pie, la mía, es, pero ¿de qué me fío yo? ¿Sabes? Entonces, lo que se está creyendo es, aparte de la polarización extrema que están dejando, es minar la confianza del individuo en el sistema, que es lo peor que puedes hacer, porque es allanar el camino a una dictadura. Entonces, el próximo que venga se va a encontrar con un nivel de polarización y enfrentamiento que no hemos visto nunca desde el 78, jamás. Pues tú tenías 9 años, me he descubierto que soy mayor que tú, y, perdón, que usted, y este nivel de que nadie va a confiar en nada. O sea, yo cuando pasó lo de Chávez y Griñán perdí la fe en el género humano, ¿sabes? Pero cuando el otro día le escucho a Pedro Sánchez venir a decir, bueno, ya demostraremos que es inocente, ergo nos vamos a valer del Constitucional otra vez, es que esto aterra. Esas manifestaciones que anticipan Sí. sentencias del Tribunal Constitucional son tan desafortunadas que hasta el propio presidente del Tribunal Constitucional ha advertido de que no deben volver a producirse, porque eso ya mina efectivamente la confianza del ciudadano en el sistema, no judicial. Hay que insistir, el Tribunal Constitucional es otra cosa. Y porque a nada que tenga un mínimo de autoestima el presidente del Tribunal Constitucional, pues no puede consentir que el presidente del gobierno le diga, Bobby, venga, ven aquí a... Es que el Tribunal Constitucional tendría que ser un organismo, un órgano constitucional absolutamente independiente. Es que lo fue, lo ha sido durante muchos años. Y luego ha habido casos ya... O sea, aquí hemos pasado de una primera fase donde los juristas que ahí estaban eran indiscutidos, de todas las tendencias, Tomás y Valiente, Díez Picazo, etcétera. Una segunda fase donde había algunos, como era el caso de Aragón, que mantenían esa posición, y ahora pues la verdad es que yo creo que el Tribunal Constitucional debería reflexionar sobre la necesidad de, por ejemplo, esto de que las sentencias se dicten siempre por las mismas mayorías. Esto no tiene ni pie ni cabeza, o sea, que sea 7-4 o 7-5, eso no, porque eso lo que está sugiriendo es que la sentencia se pone antes, o sea, la decisión es anterior a la sentencia, ¿no? En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde hay pues magistrados que han sido nombrados por Trump, magistrados nombrados por Biden, otros heredados de antes, nunca son las mayorías iguales. Te encuentras magistrados nombrados por Trump que votan contra cosas de Trump, cosas así, no sé, lo normal, vamos. Sí, creo que, bueno, en el caso de Estados Unidos, en el Tribunal Supremo es verdad que ocurre eso, porque los magistrados son vitalicios y eso es una garantía enorme. Yo tengo muchas dudas sobre si el sistema de elección de jueces en Estados Unidos fuera del Tribunal Supremo es o no correcto, porque el sistema de elección popular que me genera muchas dudas, eso de que tengan que refrendarse electoralmente y tal, a mí eso no me gusta más el sistema de la Europa continental en ese aspecto, me gusta mucho más. Pero bueno, lo cierto es que la inmensa mayoría, o sea, los que estamos en tribunales colegiados sabemos que, primero, la inmensa mayoría de las decisiones se toman por unanimidad. Cuando hay voto particular, que no pasa absolutamente nada, los votos particulares lo normal es que sean cambiantes y que obedezcan a razones estrictamente jurídicas. Lo que es muy lamentable es que obedezcan a adscripciones, digamos, políticas, y que ya se pueda saber con antelación qué es lo que va a ocurrir. Yo, por ejemplo, en mi sección no se puede saber eso. Es decir, nosotros discutimos de derecho
y tomamos la decisión oportuna. Es verdad que, claro, vemos casos de propiedad horizontal o de arrendamientos urbanos que son menos calientes, pero también vemos temas de honor, por ejemplo. También vemos temas de protección de derechos fundamentales, como el asunto de Leguina hace poco. Y mi experiencia es que nuestro campo de actuación es el derecho, y no debe ser más que el derecho. Me permito que, lo que pasa es que delante de don Luis, que tenía 11 años y no 9, cuando 11. porque es el 64, lo que pasa es que... No, me ha dicho 9, me ha gustado lo de 9, pero hay algo, son 11. Un mecanismo mental ahí que habría que... Son 11. Yo tenía 10. ¿Sabe usted lo que nos pasó en nuestra familia con mi abuela? Resulta que para esto de documentar el árbol genealógico, pues buscábamos la partida de nacimiento y no la encontrábamos en Lanzarote. Y resulta que en Lanzarote se quemó el registro civil y la coqueta de mi abuela, a la hora de reconstruir la partida de nacimiento, se quitó 4 años. Para eso valen los incendios de los registros civiles. No, pues yo cuando estudié Derecho, yo recuerdo que me enamoró un libro que tendría que releer y que sé que ha sido superado por muchas cosas, que me parecía la maravilla del Tribunal de Justicia Constitucional, que era la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, escrita por don Eduardo García Enterría, que además escribía maravillosamente, ¿no? Y claro, un poco han pasado los años, junto a que tuve un profesor de Derecho Político, se llamaba entonces, luego se llamó Constitucional, que era José Antonio Alonso de Antonio, que nos escucha desde el cielo. Todas las cosas malas que se han hecho me recuerdan mucho a ese diseño y a esa interpretación tan realmente maravillosa que hacía don Eduardo García Enterría de la Justicia Constitucional, y es una pena, porque lo que olvida a las personas, no sé si lo olvidan, es que todos los jueces y magistrados, además de los funcionarios, todos los jueces y magistrados aplican la Constitución. Claro, y, sin duda. Claro, todos. Incluso las normas preconstitucionales, no hace falta que planteemos una cuestión de constitucionalidad, sino se nosotros interpretan tenemos de acuerdo con la Constitución. Claro, efectivamente. Pero bueno, yo lo que sí creo es que hay que poner de manifiesto que la carrera judicial, yo dejo al margen del Tribunal Constitucional, lo comentaba antes don Asís, es profundamente vocacional. Muchos de los que están aquí podían haber tenido un futuro más esplendoroso desde el punto de vista económico. Hay gente que ha pasado de grandes despachos, a la judicatura. Y eso es una garantía del sistema, porque la inmensa mayoría de los jueces vienen aquí a cumplir una función constitucional que está absolutamente impregnada por su conciencia de independencia de las decisiones. Pero esto es un debate muy viejo, porque es si ganan menos de lo que ganarían en un despacho privado, en el que ganarían muchísimo más, esto no es un cebo es decir, no se les debería pagar más precisamente para que no hubiera nunca la tentación de prevaricar. Estamos de acuerdo. No, aquí ha habido alguna subida. La subida salarial importante fue, y lo digo sinceramente, una persona que ya no está entre nosotros, fue un gran ministro de Justicia, que fue Enrique Mujica, que hubo unas inversiones muy, muy importantes. Pero efectivamente el sueldo de los jueces es pequeño, pero su vocación es inmensa. Inmensamente proporcional a su sueldo. Ya, pero ya sabes lo que decía Hobbes, tú no te puedes fiar de la bondad humana, no era Rousseau, ¿sabes? Me estaría hablando con don Luis Sanz horas, porque aparte de que... Estaría escucándole horas. Sí, eso, tiene usted razón. Me gusta esa corrección, porque se explica, la verdad es que muy bien, habla de manera muy pedagógica acerca de temas que a algunos les parece que les interesa siempre enredarlos, ¿no? Y esto pues mucho más sencillo cuando se habla con quien sabe del asunto. Muchísimas gracias por estar aquí, don Luis. No tenemos más tiempo, por desgracia, es el momento de los oyentes, y como hacemos una pregunta de claro contenido político y no le quiero a usted, en fin, tampoco mezclar en temas políticos, pues entonces le despido ahora dándole las gracias por haber estado Muchas gracias por invitarme. Doña Carmen Carbonell, ¿cuál es esa pregunta de contenido político que hacemos? Pues don Luis, hoy les estábamos preguntando directamente por lo que iba a pasar con Pedro Sánchez después de lo que hemos visto, tanto con Koldo García como con José Luis Ábalos. La pregunta concretamente es la siguiente: ¿cree que Sánchez acabará también en la cárcel? Y dábamos 4 opciones. La primera, sí, es un corrupto. La segunda, debería, pero no. La tercera, no debería, pero sí. Y la cuarta, no ha hecho nada. ¿Qué votarían ustedes? La 2. La 2, debería pero no. ¿Y usted? Debería pero no, si quiere, no lo voy a explicar, pero
no tengo tanta fe. ¿Por qué no lo va a explicar? Lo que pasa es que, no, vale, yo creo que mis padres o el colegio, no sé quién, me enseñaron o me hicieron... nos están escuchando niños, ¿va usted a hacer algún comentario inapropiado para No, oídos no, infantiles? no. Vale. Creo que no. Me hicieron una persona que es profundamente pesimista, pero se comporta como si fuera optimista. El pesimista es un optimista informado. Pero yo al revés, me comporto como si... Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que yo creo de verdad que Pedro Sánchez debe ir a la cárcel, y esto es algo que no entiende la derecha española, porque no está educada, no está preparada para pensar que los gobernantes no solo sean malos gobernantes, no solo sean corruptos, sino que sean una banda de criminales. No estoy diciendo que Pedro Sánchez sea un criminal, válgame Dios, pero creo que hay serios indicios... Yo tampoco lo afirmaría, pero sí puedo decir que tengo serias sospechas. Claro, porque hay serios indicios de que la banda del Peugeot, que en realidad era más que eso, seguía instrucciones del jefe, y 3 de la banda del Peugeot ya han pasado o están en la cárcel y parece... Es que incluso si no siguieran instrucciones, entonces, si es tan sumamente idiota de no enterarse de lo que hay por debajo de él, no puede ser presidente. Es malo, pero no idiota. Pero lo que quiero decir es que yo creo que hay una tentación en mucha gente de la derecha clásica de pensar que es que promover la imputación y el juicio y el encarcelamiento, por tanto, del poder político, de los que lo ejercen, es como que atenta, como que desestabiliza, como que estropea la convivencia, y lo que hace en realidad es reparar el progresivo empeoramiento de la convivencia. Es que esto se ha visto siempre así, y se pensaba que entonces acabaríamos como las repúblicas bananeras latinoamericanas, en las que es normal que se encarcele a un presidente, véase Bolsonaro, véase esta que le habían en Chile, que le habían metido en la cárcel y ahora le han sacado, ha sido en Honduras. Pero en cualquier caso, después de lo de Sarkozy, ya nos han dado, o sea, Sarkozy ha ido a la cárcel y es la... Muy brevemente, para no quitar el espacio, pero yo siempre recuerdo, tengo un buen amigo, que cuando yo le digo alguna cosa de estas, decía, joder, Asís, es que en este país hubo una guerra civil. Y yo le recuerdo y le cito lo que dijo Clara Campoamor, lo que escribió Clara Campoamor en ese libro que escribió en París en septiembre del 37, del 36, y Clara Campoamor, que ahora reivindica tanto la izquierda, decía que le reprochaba a los diputados de derecha en la Segunda República que no hubieran plantado cara seriamente a la violencia y amenazas de la izquierda, que entonces era prosoviética, que no hubieran plantado cara, porque si tú plantas cara seriamente, si tú tratas la prevaricación o el crimen como prevaricación del crimen, si cuando hay un señor que mata no dices asesino, sino dices esto está muy mal, si tú respondes, evitas que luego el enfrentamiento sea más virulento y más terrible. Bueno, ¿y qué ha dicho la gente? Pues don Luis, los resultados son los siguientes. De momento va ganando con un 52% la opción de debería, pero no, la que decía doña Lucía Echevarría. Hay un esperanzado 46% que dice que sí, que Ojo, es porque un corrupto. Es una de las corrupto. encuestas más divididas que recuerdo, ¿eh? Bueno, y luego hay un empate técnico al 1% con las dos últimas opciones, y en esa línea muy rápidamente leo un comentario de Twitter. Un 1% por cada uno. de gente que dice no debería, pero los jueces fachas le van a meter en la cárcel, y un 1% de gente que dice que Sánchez no ha hecho nada malo. Exacto, es Begoña Gómez, David Azagra, que están ahí. Óscar Puente, que dice, si va a la cárcel el presi, todavía me puede pasar a mí algo. Yo voy detrás. Dos comentarios, don Luis, simplemente. Uno de Twitter, elijo el de George Smiley, que dice debería terminar entre rejas, pero se librará igual que ZP. Y de YouTube, elijo uno de Begoña Bades, que dice debería estar ya en prisión, pero ¿cómo va a dimitir si de un Peugeot ha pasado a disponer de un Falcon? Esa es la progresión de Pedro Sánchez. A ver, nunca tuvo un Peugeot, tenía 2 super cochazos en su parking. El Peugeot era alquilado. Que es verdad. Todo eso, y en la campaña que parece ser que financió Sabiniano, es decir, en la campaña de toma del poder del PSOE, que se financió con dinero de la prostitución. Con dinero de la prostitución se conquistó el PSOE el tema del Peugeot, y yo creo que gran parte del tema de los viajes era una fachada, era una operación de marketing. Yo creo que el dinero que se recauda o que se utiliza en las campañas internas de los partidos, que no es especialmente caro, mi sospecha es que no se utiliza, en este caso, no se utiliza ese dinero para los
gastos de viaje. Lo que se utiliza es para comprar voluntades. Pero si eso ya lo ha dicho clave. Pero también Coldo ha contado lo del pitufeo. O sea, sí, pero el pitufeo es el fraude en la captación de fondos. Lo que se hace es que tienes dinero negro o dinero oscuro y entonces simulas que lo ha donado determinadas personas. Eso lo hizo Podemos también en su primer gran crowdfunding. Pero el problema... Y lo sigue haciendo. Bueno, a ver, presuntamente lo sigue haciendo. Pero el problema no es ese, sino que se utilice ese dinero para comprar voluntades, es decir, para sobornar personas en Gracias, don Asís Timmermans. Gracias, doña Lucía Echevarría. Gracias, doña Carmen Carbonell. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a despedir del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. El Club de Amigos del Toro Televisión. Pues para despedir el programa, ¿con quién mejor que con las amigas del Club de Amigos del Toro TV y la Fundación Periodismo y Libertad? Buenos días, doña Paula Cruzado. Muy buenos días, don Luis. Pues sí, el Club de Amigos es algo fundamental para que este medio de comunicación siga hacia adelante y podamos seguir siendo la voz de todas aquellas personas que nos siguen día a día, todas aquellas personas que nos siguen día a día que todavía no se han hecho socio o que todavía no han hecho esa donación puntual para que nosotros, pues bueno, podamos seguir hacia adelante y poder emitir en más sitios. Les animo a que lo hagan porque además los primeros 250 euros que ustedes hagan como donación o como la cuota anual de socio, se desgravan un 80%, lo que sería 200 euros de desgravación, por lo que se quedaría una cuota real de 50 euros al año, que son 4 euros al mes, que es que no es nada, la verdad, y a nosotros de verdad que nos ayuda muchísimo, como digo, para poder seguir siendo el altavoz de todos los que nos escuchan día a día, don Luis. Sí, señor, y para poder hablar de cosas de las que no se habla en otros sitios y para poder ser los primeros en informar de ciertas noticias y para al final pues, decir que no nos da la gana que destruyan determinadas cosas y no nos vamos a dejar. Así que les necesitamos que se unan a nosotros. Y luego tenemos muchísimas actividades. Tenemos, ahora que está de máxima actualidad el caso Pujol, pues lo vamos a ver con Xavier Horcajo el próximo miércoles 10 de diciembre. Pero antes nos vamos a ir a Oviedo a hacer un programa especial el próximo martes 2 de diciembre. Estaremos en la Cámara de Comercio. Decir a la gente que, bueno, que es cierto que ya están casi todas o todas las plazas cubiertas, pero por favor que nos llamen si quieren asistir, porque nosotros dentro de nuestras posibilidades haremos todo lo posible para que todas aquellas personas que han llamado y quieran asistir puedan hacerlo. Así que desde aquí les animo a que sigan bueno, pues llamando, que nosotros les devolveremos la llamada y les haremos ese hueco tan deseado que quieren. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Paula Cruzado. Ya saben, ¿quieren hacerse del club? 916162464. Venga, hasta el lunes, hasta doña Paula. Lunes, don Luis. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos un viernes más, una semana más. Ahora les dejo con Deportes en Libertad, con don Eric Gutiérrez y don Andrés de Francia. Nosotros volvemos el lunes a las 7 de la mañana. Hasta entonces, pues pasen buen fin de semana y sobre todo, pórtense bien. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.